Buenas tardes, soy el maestro Ángel Valderas Puga, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y también profesor de Ciencias Básicas del Tecnológico de Querétaro. Agradezco a los jóvenes de Sonora que me invitaron a tener una conferencia sobre el tema del análisis de datos sobre el coronavirus. Yo estoy desde Querétaro, ellos se están organizando desde Guatabampo, Hermosillo. Y bueno, la intención es poder compartir con el público que nos sigue un análisis serio sobre cómo se está difundiendo el coronavirus a lo largo del mundo y también en México. En este sentido, yo agradezco a Beto, agradezco a Esteban y agradezco a Elizabeth, que son los jóvenes que se organizaron para que se pudiera impartir esta conferencia. Al final de mi intervención habrá todo un espacio para preguntas, dudas, objeciones y comentarios. Bueno, vamos a comenzar primero señalando que si queremos tener una idea certera de cómo se está difundiendo este virus, primero a nivel mundial y nos tenía que llegar a México, bueno, pues primero tenemos que ver quiénes son las fuentes de datos, cuál es su confiabilidad. Hay pequeñas divergencias entre las fuentes de datos. Esto es natural por la dificultad de los conteos. Hay diferentes usos horarios. Algunos conteos se están haciendo en Europa, otros se están haciendo en Estados Unidos. Hay naturalmente una fecha y una hora de corte, de donde se cierra un conteo, y también hay una cuestión relativa a las fechas y horas de publicación. Bueno, yo voy a comenzar por compartir mi pantalla para que ustedes tengan la posibilidad de ver de manera un poco gráfica cuáles son las fuentes que yo he venido utilizando para hacer un monitoreo a lo largo del tiempo. Y bueno, una primera fuente es el Centro para Sistemas Científicos e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, vía celular, vía tabletas, vía computadora. Ellos habían puesto a disposición su sitio web COVID-19, en el cual tenemos esta visión gráfica, en el cual podemos ver en el lado izquierdo el número de casos confirmados, contagiados con la enfermedad, un mapa interactivo. En la columna de la derecha, el caso de los fallecimientos y los fallecimientos en los Estados Unidos. Sin embargo, para un análisis un poco más profundo, yo no recomiendo checar estos datos, sino que si queremos tener los datos precisos con los que está trabajando la Universidad Johns Hopkins, nos tendríamos que ir a la base de datos que tienen disponible en la parte inferior. Esa parte inferior los conduce a la base de datos que ustedes pueden descargar, lo que les permite poder checar ustedes mismos esos datos. Basta que se vayan a Clone o Download y tienen acceso a los datos que pone a disposición el repositorio de la Universidad Johns Hopkins. Yo les sugiero, en cambio, que entren a Worldometer, que es un sitio que trabaja con los datos de Johns Hopkins, que se va actualizando de una manera más o menos tan rápida como la de Johns Hopkins. Nos muestra, por ejemplo, en este caso, el número de casos confirmados en el mundo, casi 2 millones, y cercanas a las 120,000 muertes. La ventaja que tiene este sitio es que nos permite tener una tabla de los más de 200 países que podemos recorrer y que podemos ordenar. Y lo más importante es ver qué nos están diciendo estos datos. Por ejemplo, aquí pueden elegir entre hoy y ayer. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, hoy 13 de abril, el día todavía no termina en América, pero ya terminó en Europa, ya terminó en Asia. Y entonces esa también es la razón por la cual de algunos países no se tienen los datos porque no han llegado
o porque ellos ya están por entrar al 14 de abril. Pero una situación que podemos ver es si ustedes se van a Yesterday, son datos ya cerrados y lo más importante es cómo tenemos que leer estos datos. Bueno, pues estos datos los tenemos que leer en el sentido de que lo primero podemos ver el número de casos confirmados. En ese número de casos confirmados vemos a los Estados Unidos, que ya rebasó el 500,000 de casos confirmados. Prácticamente dentro de poco, España, Italia, Francia y Alemania van a tener el mismo número de casos confirmados juntos que los Estados Unidos, y son los países que siguen a Estados Unidos. En segundo lugar, España. Tercer lugar, Italia, que durante varias semanas se mantuvo en el primer lugar de casos confirmados. Después sigue Francia y después sigue Alemania, países que tienen más ya de 100,000 casos confirmados. El Reino Unido ha superado a China, en el cual el avance de la enfermedad últimamente ha sido ya bastante lento, ya estabilizado, pero el Reino Unido ya superó a China. Irán, uno de los países más golpeados en el Oriente Medio, también ha sufrido bastante con el caso del coronavirus, pero también otro país que ha ido subiendo es Turquía. Tres países muy pequeños como son Bélgica, Holanda y Suiza, van ya del orden de los 25,000 a 30,000 contagiados. Canadá, de nuestro continente, también entró ya a esa fase, y Brasil, el otro gigante de América Latina, también con 22,000. Entre 10 y 20,000 tenemos a Suecia, Sudcorea, que es el otro país en el mundo, los únicos dos que han estabilizado ya la parte del contagio. Está Israel, Austria, Rusia y Portugal. Después ya viene muy cerca de los 10,000 también de Suecia, está Suecia, que no aplicó rápidamente medidas de distanciamiento social. Irlanda, que podemos ver prácticamente también como los 10,000, India, que va subiendo poco a poco, y después comienzan a aparecer países latinoamericanos como Perú y Ecuador, con más de 7,000 contagios, Chile también, Noruega, 6,000, Dinamarca, y si bajamos encontramos a México, con datos todavía del 12 de abril, 4,200 contagiados. Otra cuestión muy importante es irse a la sección de New Cases, que son los casos confirmados al día, porque eso nos da una rapidez y también nos permite entender los números de nuestro país. El país en el mundo que definitivamente se están confirmando más casos al día son los Estados Unidos. Ha estado en los últimos días por el orden de 30,000 casos. Esto fue ayer, 27,000. Sin embargo, también el Reino Unido ya va superando los 5,000 casos diarios confirmados. Turquía ya rebasó a Italia, que era el país que se había mantenido durante semanas también en primer lugar como nuevos casos confirmados. España ya bajó de 4,000 al día. Francia y Alemania, que han venido subiendo en las últimas semanas, al igual que Rusia, ya rebasan los 2,000 casos diarios. Y después viene Irán, Bélgica, Brasil, Holanda y Canadá, también con más de 1,000 casos diarios, que ya van muy adelante de China, muy adelante de Corea. Y después nosotros encontramos a México del orden ya de 375 casos diarios. Nos supera Perú, de América Latina, y Brasil. También otro indicador muy importante es que son las muertes totales. Estados Unidos había superado ya a Italia la semana pasada como el país con más fallecimientos en el mundo, 22,000. Posteriormente Italia, después España, Francia y el Reino Unido, que son los países que tienen más de 10,000 fallecimientos. Después ya viene Irán con más de 4,000, Bélgica, que superó ya a China, a pesar de que Bélgica es un país pequeñísimo y China tiene más de 1,400 millones de habitantes, son 3,340 muertes en China. Alemania, que había tenido pocas muertes últimamente, ya llegó a los 3,000, es probable que alcance y rebase también a China. Holanda va del orden de 2,700 y Brasil, Turquía y Suiza va por el orden de 1,000, y también esto nos permite ver a países como México y países de América Latina.
En rojo viene marcado lo que se refiere a los nuevos fallecimientos de un día para otro. En Estados Unidos la semana pasada estuvieron falleciendo del orden de 2,000 personas al día. Hoy ha disminuido a 1,500. Después viene el Reino Unido con 700. Hay que recordar que Italia y España llegaron a acercarse a los 1,000 fallecimientos al día. Nunca tuvieron el nivel que se está teniendo en Estados Unidos. Hoy Italia cuenta ya con unos 400 fallecimientos al día, es decir, está disminuyendo la velocidad, mientras que lentamente aumenta la velocidad de países como Bélgica, Alemania e Irán. Y ya para cerrar, lo que les puede ser útil este sitio es también una comparación que viene en esta columna que tiene que ver con el número de fallecimientos con respecto al tamaño de la población. Lógicamente no vamos a considerar San Marino o Andorra, son mini países, pero ya podemos ver aquí en el caso de España, España supera a Italia, en el caso de 368 casos por cada 100,000 habitantes o por cada millón de habitantes, y después viene Italia con 329, Bélgica, Francia. Este es otro tipo de comparación en el que se incluye el tamaño del país. Es decir, son los casos totales o el número de fallecidos divididos entre la población total. Bueno, este yo es lo que más les recomiendo. Worldometer trabaja directamente con Worldometer, trabaja directamente con los datos del Centro de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos y nos permite un acceso más rápido para permitirnos ver cómo se van moviendo estos casos. Bueno, también muy recomendable es Airworld in Data. Este es un sitio que maneja la Universidad de Oxford en el Reino Unido y que les permite, trabaja con otros datos, ellos trabajan con el Centro Europeo para el Control de las Enfermedades y en este sitio europeo que maneja la Universidad de Oxford tiene la ventaja de que se pueden hacer comparaciones de manera dinámica, tiene muchísimos indicadores, ustedes pueden lanzar una búsqueda automática, pueden comparar un país contra otro país y eso lo encuentran aquí, Airworld in Data. Bueno, voy a dejar de compartir ahorita este sitio de Airworld in Data porque ya tengo una síntesis preparada al día de hoy con estos mismos datos, en el que podemos ir haciendo una relación entre las distintas regiones geográficas. Esos son los datos de Worldometer. Sin embargo, estamos déjenme ver, para compartirles esta parte. Y entonces, en esta pantalla, que vienen los datos de Worldometer, las tablas, pero la ventaja que tiene el sitio de la Universidad de Oxford es que se pueden comparar los países de manera gráfica y confirmar su evolución. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación de los países con más contagios, que son los Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Francia, el Reino Unido, China, y nos permite ver el comportamiento. Como China tiene su proceso acelerado de crecimiento, que prácticamente se cierra en marzo, y que podemos decir que se duró más o menos un mes, prácticamente ya pudiéramos decir que el 15 de febrero comienza a estabilizarse, y claramente se ve el retardo que sucede en países europeos. Bueno, en este sitio viene un cursor que nos permite mover el tiempo, que es lo que voy a hacer, la línea de tiempo. Ya China se va a ver que viene como casi una recta horizontal, y vemos cómo a partir de más o menos hace un mes comienza el crecimiento acelerado, primero en Italia, que es esta curva en color moradito, que después aparece en España, pero que ya comienza a vislumbrarse aquí el caso de los Estados Unidos
alrededor del 26 de marzo. Estas gráficas directamente en el sitio, cuando pasan por encima, les dan los datos. Y claramente se ve ya un retardo de estos países como España, como Alemania, como Francia, como el Reino Unido, en el cual todos siguen las mismas tendencias y nada nos hace pensar que no va a ser la misma tendencia en nuestro país. En nuestro país se va a comportar exactamente de la misma manera. La ventaja de Our World in Data es que ustedes pueden seleccionar en la opción Add Country cuáles son los países que quieren comparar. Por ejemplo, aquí tengo una comparación de los países del TEMEC entre el 16 de marzo y el 13 de abril. Lógicamente, la enorme cantidad de contagios y la enorme rapidez de contagios en los Estados Unidos distorsiona estas escalas y entonces hacen aparecer a Canadá y a México con datos muy pequeños. También podemos comparar, por ejemplo, si les interesa ir comparando nuestro país con otros países, aquí viene una comparación con países de América Latina. Primero viene Brasil, en este caso son los casos confirmados, después viene Perú, después viene Ecuador, después viene Chile, pero observen cómo ya México viene subiendo y debajito de México viene Colombia, viene Argentina. Esto hasta el 13 de abril. Con respecto a la rapidez de contagio, también en Our World in Data, ustedes pueden tener esa información. Voy a dejar de compartir esta pantalla y ustedes pueden tener esa comparación directamente y hacer sus gráficas y poderlas ver de manera directa, poderlas manipular, poder ir comparando país contra país y observar que prácticamente en todo el mundo el tipo de comportamiento es el mismo. Si queremos cosas más cercanas, pueden irse al caso de los Estados Unidos. En este caso yo les recomiendo el sitio de The New York Times, que está actualizando también más o menos en tiempo real, también con datos de Johns Hopkins, o sea, los mismos de Worldometer, en el cual viene, en el caso de los Estados Unidos, la parte del contagio, en el momento actual, 571,000 casos, 23,000 fallecimientos, pero que les presenta un mapa que es muy interesante porque se puede dar cuenta, y es lo mismo que va a suceder en México, que los contagios tienen que ver también con regiones geográficas específicas. Tenemos una mancha muy grande en el noreste de los Estados Unidos, que es toda la zona alrededor de Nueva York. Tenemos la parte de Michigan, tenemos también la parte del estado de Washington, colindando con Canadá en el norte. Tenemos la parte de Illinois, donde está Chicago, y podemos ver también algunas zonas, focos grandes en la zona de San Francisco, en la zona de Los Ángeles, en la zona de Luisiana, en Florida, en Georgia, pero muy pocos casos en la frontera con México. Muy pocos casos. Y en la frontera con Canadá, muy pocos casos, si exceptuamos la zona que está en Nueva York y Nueva Jersey. Pero también en este sitio pueden ver los casos por estado, y en estos casos por estado se puede observar, por ejemplo, 195,000 casos en Nueva York, 64,000 en Nueva Jersey, es decir, prácticamente estamos hablando de más de 250,000, casi la mitad de los casos en Estados Unidos se concentran en dos estados pequeños. Nueva York es pequeño, Nueva Jersey es pequeño, y también el número de fallecidos, 10,000 en Nueva York, 2,000 en New Jersey. También es interactivo este mapa, ahorita le piqué en deaths y me los ordena en orden decreciente para observar que sigue siendo el norte de los Estados Unidos, con Michigan, el siguiente país con más fallecimientos. Este es el sitio del New York Times, y prácticamente en los países donde comenzó un crecimiento muy acelerado, este tipo de análisis se comenzaron a hacer desde hace tiempo. Por ejemplo, este es un sitio italiano que pertenece al periódico El Sole 24 Ore, que nos permite ir viendo también distintas cuestiones. Por ejemplo, a ellos les interesa contagiarse con Europa. Aquí podemos ver, en este caso, los círculos representan el tamaño
y podemos ver rápidamente cómo Italia, Alemania, España y Francia, aquí España ya con más contagiados que Italia, y también ellos han seguido la trayectoria con otros países, lógicamente no se comparan con todos. Una vez más, aquí tenemos a China, estabilizada ya prácticamente desde aquí, desde el día 23, a partir de sus primeros 100 contagiados. Digamos que China más o menos por aquí, en el día 29, el día 30, digamos, ahorita que tiene 80,000, pero también aquí aparece Corea, en el cual prácticamente Corea se estabilizó mucho antes y son los únicos dos países en el mundo con este tipo de curvas. Naturalmente, estando en un sitio web, ustedes pueden hacer sus gráficas más grandes, un poco más pequeñas, y después vemos aquí el crecimiento, por ejemplo, de España, el crecimiento de Italia, con España un crecimiento más rápido que Italia, es decir, previo, en días anteriores, pero aquí viene, por ejemplo, el Reino Unido, Francia, etcétera. Bueno, este tipo de gráficas interactivas con tablas relacionadas a la población las están haciendo en muchos países. Por ejemplo, muy importante para Italia, y esto va a suceder en México, es la tasa de letalidad, es decir, cuántas gentes fallecen. Aquí podemos observar, por ejemplo, que personas que tienen arriba de los 80 años de edad, de los que han contraído la enfermedad, el 31% ha fallecido, el 26% tenía más de 90 años, el 24% tenía más de 70 años. Si sumamos aquí, tenemos 20, 40, 50, que prácticamente el 81% de las personas fallecidas tenían arriba de 70 años, y si sumamos este 9.3, estaremos pensando que prácticamente el 90% de la gente fallecida en Italia tenía arriba de 60 años. Y bueno, naturalmente ellos vienen haciendo sus gráficas de lo que va a suceder en México. Hay que tomar en cuenta que esta gráfica rosa muestra a las personas que tienen el coronavirus, pero que su situación no es grave, no requiere hospitalización, por lo tanto están en casa, están en aislamiento domiciliario. Es mucho más esta zona rosa que la zona un poco rosa oscura. Son las personas que ya se recuperaron de la enfermedad, es decir, gente que desarrolló COVID-19 a distintos niveles, la mayor parte a un nivel claro, pero que ya van un poquito recuperados. Y la parte roja, que es la parte crítica para todos los países en el mundo, porque se refiere a las personas que se encuentran en terapia intensiva. Por ejemplo, aquí podemos observar que el 31 de marzo había 4,000 italianos en terapia intensiva, que han disminuido a 3,260, que de todas maneras es una cantidad muy fuerte. Este tipo de análisis se hace también región por región. Lombardía es la región también, al igual que en Estados Unidos, es el análogo de Nueva York, y en México sería el análogo del Estado de México y de la Ciudad de México, zonas muy pobladas, con una alta tasa de contacto entre las personas, y eso es lo que ha sucedido en Lombardía. La parte grave, la parte crítica, es esta parte de las terapias intensivas, porque son las que requieren médicos y enfermeras especializados, son las personas que requieren equipo especializado, por ejemplo, respiradores, y nos tenemos que ver en el espejo de lo que ha pasado en otros países y tener que comenzar a hacer nuestros propios análisis. Ya cierro esta parte general, digamos, internacional, con otro sitio italiano, en este caso es de Heavy Visual, del periódico República, donde muestra cómo, por ejemplo, la tasa de letalidad en cada región de Italia, son 18 regiones, equivalen a nuestros estados de la República, van a ser diferentes de lo que tenemos en México, porque a final de cuentas, también en este sentido va a ser una parte, en México va a ser lo mismo, va a haber regiones con mayor letalidad que otras, regiones con mayor contagio que otras. Este tipo de gráficos interactivos son muy interesantes. Por ejemplo, aquí comienzan día por día, del 4 de marzo, en la escala horizontal tenemos la tasa de letalidad,
es decir, cuántas gentes que contraen la enfermedad fallecen, y en la columna vertical tenemos el tazo de positividad una vez aplicadas las pruebas para el coronavirus. Entonces, en este caso, vean la dinamicidad, y aquí vemos a Lombardía cada vez moviéndose más a la derecha, porque es la región en Italia con el mayor tazo de letalidad, incluso superando el promedio que se tiene en Italia. En Italia el promedio es de 12.33, mientras que en Lombardía ha llegado al 18.27, y también aquí se puede ver, por ejemplo, Liguria, que está a la derecha del promedio, 13.58. Esas son mis recomendaciones para que ustedes mismos consulten estos sitios. Está el sitio, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, además, y también el sitio de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. La Organización Mundial de la Salud pone a su disposición estos reportes diarios, día con día. Hoy, por ejemplo, ya está el del 13 de abril. Ustedes este reporte lo pueden descargar. La situación que va dando la Organización Mundial de la Salud aquí en la derecha es por regiones geográficas, que es muy importante analizar, porque el virus sale de aquí, de la región del Pacífico Oeste, en Asia, específicamente en China. Después se extiende fuertemente al Mediterráneo Oriental, donde está Irán, y poco a poco se ha ido extendiendo, muy poco, al sudeste asiático, pero se extendió fuertemente al caso de Europa. Vean, estos son los datos de hoy. Prácticamente Europa está llegando ya casi al 1.000.000 de casos confirmados, pero también podemos observar el crecimiento enorme de la región de las Américas, sobre todo derivado de los Estados Unidos. Y después, en este reporte de la Organización Mundial de la Salud, diariamente se presentan las cosas relevantes, y después también viene el análisis parecido al que vimos en Worldometer, pero con otros datos diferentes que no cambian mucho, pero se mantiene. Por ejemplo, España, unos 10,000 más contagiados que Italia. Así son las cosas. Alemania, por ejemplo, Francia todavía no llega aquí a los 100,000, y esto también es porque la transmisión de datos, los usos horarios, a qué hora se hace el corte, a qué hora se cierra la situación de bajar los datos. Esto, miren, lo pueden descargar. Yo ahorita lo estoy descargando. Ustedes descargan, lo pueden ver con calma. Es un documento PDF. Yo, por ejemplo, lo tengo aquí ordenado en mi sitio, en todos los reportes que he descargado. Y bueno, ahí tienen la situación con respecto a la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente, yo les sugiero mucho que revisen este sitio del Gobierno de México, Coronavirus, Comunicado Técnico Diario, en donde van a encontrar fundamentalmente dos cosas que vale la pena revisar. Una es esta, el comunicado global, y otra es la tabla de casos positivos. Ambos documentos también pueden descargar. En este sentido, podemos observar cómo, por este último crecimiento en Europa, prácticamente si sumamos en esta tabla la región europea con la región de América, 480, más del 90% de los casos ahorita que se están confirmando se están moviendo entre Europa y América. Más o menos 1.600.000. Es pequeño del Mediterráneo Oriental, más pequeño todavía el Asia, más pequeña la zona donde nació el Pacífico Occidental, y en África, donde prácticamente no ha detonado la enfermedad. Y después aquí mismo el Gobierno de México nos presenta la síntesis con un mapa en donde viene también por regiones, más de 1,000 contagios, un estado que es Ciudad de México, de 500 a 1,000, un estado que es el Estado de México, de 251 a 500, dos estados que podemos ver aquí, Baja California y Puebla, y después viene de 100 a 250, 8 estados, que ya es toda la zona. Viene también el número de defunciones global, estado por estado,
los casos confirmados, los casos negativos y el caso total de casos de personas estudiadas, porque también hay que tomar en cuenta que la gente se va recuperando. Bueno, dejo de compartir esto. Con esto ya se pueden hacer una idea de dónde pueden conseguir datos de manera confiable, de tal manera que vayamos viendo el desarrollo. Estamos ante una pandemia. Una pandemia significa una epidemia en todo el mundo. No podemos ver a México aislado como si México fuera una isla, como si estuviéramos extraterrestres, como si nada sucediera afuera. No, México lo tenemos que comparar con América Latina por tener condiciones socioeconómicas y culturales más o menos adecuadas. Lo podemos comparar con América del Norte, con Canadá y con los Estados Unidos por la relación geográfica que tenemos con ella, por los 3,000 kilómetros que tenemos de frontera con los Estados Unidos. También nos podemos comparar con Europa. El ir siguiendo este tipo de análisis a lo largo del tiempo es lo que ha ido permitiendo, por ejemplo, las medidas que fue tomando el gobierno de México, que las ha ido tomando a tiempo, gracias al análisis que se ha ido haciendo a partir de lo que se ha observado en otros países. A algunos países europeos los agarró como desprevenidos o en algunas regiones más que en otras, derivado de que en un momento determinado todos sabíamos que en diciembre del año pasado, en enero de este año, pues prácticamente nada más se hablaba de China. Pareciera ser que nada más China era el único país en el que había contagios, pero no, a partir de ahí inició en el caso de Europa un crecimiento tan rápido que ya observamos que supera con mucho al del Pacífico Occidental. Bueno, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, nuestro país es de los países que tomó medidas adecuadas más rápido incluso que los Estados Unidos. Más allá de las críticas de mala leche que he visto en algunos lados, en realidad hay que tomar en cuenta que la primera medida fuerte de cuarentena en México comenzó con la suspensión de clases en las escuelas. Esta medida se tomó en México el 13 de marzo, que fue el último día de clases, ese viernes 13 de marzo, cuando apenas se tenían 26 contagios confirmados. Solo para comparar, Italia tomó la medida cuando ya tenían casi 4,000 contagios y en España cuando ya se tenían 2,020 contagios, más de 2,000 contagios. Es decir, nuestro gobierno, al ir observando cómo se venían manejando las cosas, fue incorporando una serie de medidas que ya se habían tomado en otros países, como las medidas de distanciamiento social. Bueno, una cosa que sí quiero comentar es el número real de contagios. Se hizo mucho escándalo porque el doctor Hugo López-Gatell, en las conferencias diarias que imparte a las 7 de la noche, ruedas de prensa, con los datos del día, y que ya tiene más de un mes haciéndolo, se hicieron un escándalo porque él habló de que había que multiplicar por 8 los casos confirmados que se tienen en México. El doctor López-Gatell no es ningún improvisado. Tiene plena información él y su equipo de la Secretaría de Salud. Hay que recordar que fue su director de tesis, el actual secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Es un equipo bastante preparado que saben perfectamente lo que está pasando en el mundo. Yo solo les muestro, les hablo de una síntesis. Por ejemplo, la Universidad de Göttingen en Alemania, con los estudios que ha realizado, dice que de la gente que tienen con casos confirmados en Alemania, al menos debe haber 10 veces más. Angela Merkel, la primera ministra alemana, dice al menos el 70% de la población podría infectarse. El estudio de la Universidad de Oxford con respecto a la población del Reino Unido, también que se puede infectar el 70% de la población. En Italia hay ya varios estudios que hablan de un contagio entre 5 y 6 millones para una población que tiene apenas 160,000 casos confirmados. Es decir, estaríamos multiplicando casi 40 veces el número de casos confirmados. Y en España, para que nos hacemos una idea,
un estudio técnico de los hospitales muestra que al menos 1 millón de personas en España tienen síntomas del coronavirus. Es decir, una cosa es los casos confirmados, que es gente a la que se le hace la prueba y se confirma que tiene coronavirus, esos son los casos confirmados, que en el caso de español son 160,000. Bueno, pero luego vienen las personas que tienen los síntomas del coronavirus. Ahí subimos ya a 1 millón, porque en ese millón es gente que tiene los síntomas, pero no se le echó la prueba, porque están en aislamiento en sus casas, porque el ataque, digamos, de la enfermedad es ligero, es leve, no hay necesidad de hospitalización, no hay necesidad de llamar a los médicos, y en ese caso se tiene entonces 1 millón. Pero si nos vamos a cuánta gente tiene el virus, habría que multiplicar aproximadamente por 10. El doctor Hugo López-Gatell utilizó un factor de 8, pero este varía de país a país. Quiere decir que no nos debe sorprender en México que, como en Alemania, se hable de un 70% de gente contagiada, o que incluso se hable de millones, como sucede realmente en España y sucede realmente en Italia. Por eso es importante que tengamos a la mano datos certeros que nos permitan entender cómo van variando las cosas para que podamos prever qué es lo que va a pasar en México y veamos que así está sucediendo en otros países. Les voy a compartir ahora los análisis que yo he venido haciendo con los datos de la Organización Mundial de la Salud. Aquí tengo una tabla que viene por regiones, en donde vienen las regiones donde el contagio es más pesado, que es el Pacífico Occidental. Vengo con los datos desde el 27 de febrero, cuando en Europa apenas había 486 casos confirmados. En el continente americano nada más había 71, para que se den una idea, mientras que en el Pacífico Occidental, sobre todo por China y Corea, ya había 81,000. De ahí se han venido incrementando hasta llegar a 120,000, 880,000 al día de ayer en Europa. Ya vimos que casi están aumentando a 1,573,000. Eso nos permite hacer gráficas como estas y prever. Miren, aquí en cafecito es Europa, aquí en rojo es América, aquí en morado es el Mediterráneo Oriental, donde está Irán, y esta parte en azul es el Pacífico. Esto viene entre el 4 de marzo y el 12 de abril. Bueno, cuando uno comienza a observar en esta zona, que es cuando México está entrando a esta zona de crecimiento acelerado, vean cómo era previsible en esta zona que Europa rebasara el número de contagios, de casos confirmados a China, como sucedió el 20 de marzo. Y luego, seguido creciendo, con esta tendencia altísima con respecto al Pacífico Oriental. Pero después aquí viene América, el continente americano, que también comienza con una rapidez muy lenta, más o menos por ahí del 22 de marzo, supera al Mediterráneo Oriental, pero con una tendencia que es creciente y que era previsible que iba a superar también al Pacífico Occidental, y dicho y hecho más o menos una semana después, y luego sigue la tendencia que se ve más o menos paralela al caso de Europa. Y otro análisis que podemos ver aquí, que tengo marcado en amarillo y en verde, porque son los relevantes, es comparar de un día a otro cuánto están aumentando los casos confirmados. Y vean cómo en el caso de Europa y de América, más o menos desde aquí para el caso de Europa, en Europa se comenzó a tener más o menos desde el 26 de marzo más de 30,000 casos confirmados al día y llegando incluso a 40,000. Y en el caso de América, sobre todo por lo que acabamos de ver en los Estados Unidos, es desde el 3 de abril hasta el 12 de abril, también superando los 30,000, llegando incluso a 40,000 a niveles europeos, y eso nos permite hacer este tipo de gráficas, que son las que nos muestran cómo va cambiando de un día a otro. Este es el caso de Europa, y si podemos seguir una línea recta, podemos ver claramente una línea ascendente, más allá de que sea una gráfica oscilatoria, que a veces baja, a veces sube, a veces baja, a veces sube, pero en general esta parte sube. Y luego viene América,
que comienza a tener a partir del 18 de marzo esta tendencia creciente y en esta parte que se mezcla un poco entre los nuevos casos que se tienen en América y los que se tienen en Estados Unidos. Y cuando digo América, me refiero al continente americano. No me refiero a, como lo entienden los norteamericanos, que cuando ellos dicen América se refieren a Estados Unidos. Y vamos a ver a lo que muchos nos interesa, nuestro país. Todavía los datos son muy pequeños. Miren, este tipo de análisis, yo por ejemplo no comencé a hacerlos al inicio, pues porque digamos que hasta el 20 de marzo todavía no se notaba algo. Pero ya si nos vamos aquí, y aquí corrijo, esta gráfica viene más o menos del 13 de marzo hasta el 12 de abril. Me falta incorporar los datos del día de hoy, que todavía no se publican, pero más o menos puede ser ilustrativo porque tenemos un mes de diferencia. Entonces, vean cómo México empieza a entrar en una etapa acelerada, lógicamente no con la escala norteamericana, pero sí estamos ya al día de ayer a 4,600 casos. Por la tasa de crecimiento es probable que hoy, 13 de abril, estemos ya en los 5,000. Después aquí viene en morado la rapidez de crecimiento diaria, que también se viene ya levantando, se empieza ya a notar, puede llegar ya a los 500, y después viene en negro, también se viene incrementando la cifra de fallecimientos hasta el 12 de abril, el 296. En el caso de los contagios por estado, yo he venido trabajando más bien esta opción, me vienen marcando aquí en el lado izquierdo los 32 estados de la República, vienen las fechas de donde empecé a contar, del 29 de marzo hasta ayer 12 de abril, y voy marcando con colores pues las zonas que nos deben llamar la atención. Por ejemplo, Ciudad de México alcanzó a partir del 10 de abril más de 1,000 contagios, ya había alcanzado más de 500 el 5 de abril. Sin embargo, observen cómo el Estado de México, a partir del 12 de abril, alcanza también los 500 contagios. En amarillo vienen los estados que ya van entre 250 y 500. Aquí tenemos dos: Baja California, que alcanzó a partir del 10 de abril, Puebla, a partir del 12 de abril. Después vienen en anaranjado los que tienen entre 100 y 200 casos confirmados. Después en anaranjado más clarito, los que tienen entre 50 y 80, en verde los que tienen entre 20 y 40, en verde más claro los que tienen entre 15 y 19, y sin color los que tienen menos de 10, que nada más es un estado de la República, que es Colima. Basta recorrer con la vista de izquierda a derecha para ver que estas zonas blancas comienzan a pintarse de verde claro, las zonas verde claro, de verde oscuro, las zonas verde oscuro, de naranja claro, las naranja claro de naranja oscuro, las naranja oscuro de amarillo y las amarillas de rosa y de rosa en rojo. Esa es la naturaleza de un contagio, y también en el caso de muertes he venido haciendo lo mismo. Puse aquí en amarillo donde se superan ya 10 muertes, en verde entre 20 y 24 muertes, que ya serían Puebla, Estado de México, Baja California, Sinaloa, Ciudad de México, y luego viene el caso de Ciudad de México ya en rojo a partir del 12 de abril. Bueno, esto es más o menos lo que vamos a ver en México. Yo en mi espacio de Facebook voy publicando algunos avances. El contagio es tan rápido que prácticamente estos conteos, todos los países lo están haciendo día con día, porque cambia mucho de un día para otro, y en el caso de México también, solo que no hay necesidad de estar publicando diariamente esa situación. Quien esté interesado, en mi espacio en Facebook, Ángel Valderas, pueden solicitarme el contacto, y ahí yo voy publicando cuando se dan casos relevantes, que un país rebasa a otro, que se alcanza un determinado número de contagios, que la velocidad se va incrementando, y que eso nos permite de alguna manera ir viendo. México no es ninguna excepción. Los 200 países en los que está desarrollándose el coronavirus se están desarrollando aproximadamente de la misma manera. Hay que tomar en cuenta, repito, y no hay que alarmarnos
de que el número de casos de personas con coronavirus es más grande de lo que realmente nosotros pensamos. Desde que inició la epidemia, médicos expertos, que son epidemiólogos, infectólogos, virólogos, han venido señalando que hay una proporción que rige en el caso de las epidemias, que es relativa a aproximadamente 80-15-5, que significa 80% de las personas que contraen el virus no tienen ningún problema, prácticamente en algunas ocasiones ni se nota, es decir, es gente que a pesar de que tiene el virus, no tiene ningún problema. A eso tenemos que agregar a los asintomáticos, que no muestran absolutamente nada. Gente que ya contrajo el virus, pero que como los síntomas son muy parecidos a los de una gripe estándar, pues entonces prácticamente no lo notaron. Y algunas otras personas que quizás tuvieron un poco más de molestias, fiebre, tos, pero no tan alta. Yo tengo amigos en Italia que me han comentado que ellos están casi seguros, no están seguros, pero casi seguros que tuvieron el coronavirus y ya se recuperaron porque los síntomas les decían que se sentían mal. Ellos viven en la zona de Milán, son los últimos 2 casos que me contaron, es una pareja que han estado en México incluso, y en el que ellos me decían, es que tuvimos los síntomas, nos comunicamos al análogo del 911, pero prácticamente nadie nos contestó porque les pescó en una zona en el cual había ya mucha gente más grave y entonces hospitales y médicos a la gente con síntomas leves les dijeron, quédense en su casa. Quédense en su casa y traten de que pasen la enfermedad a menos que se pongan graves. Por ejemplo, en el sitio que les recomendaba de Worldometer, vienen marcados los casos activos. Los casos activos es la gente que actualmente tiene el coronavirus. Y para que se den una idea, de los casos activos, el 96% está en condiciones leves y solamente el 4% a nivel mundial están en casos críticos. Uno sale del coronavirus y solamente hay 2 opciones, o la muerte o la recuperación. Y a nivel mundial, de los 500, más de 560,000 casos cerrados, el 79% se recuperaron y el 21% son fallecimientos. Eso más o menos nos da una idea, de ahí se habla la cuestión de la tasa de letalidad. Entonces, no nos debe de sorprender, porque ese es el comportamiento numérico. Repito, en 100 países, en 200 países, así va a ser el comportamiento. Lo que va a diferenciar a un país de otro van a ser sus límites. ¿Hasta dónde va a llegar el límite? Ya vimos que en el caso de China, prácticamente su límite se acercó a 100,000 contagios. En el caso de Corea del Sur, se acercó a 10,000 contagios. Italia ahorita que está comenzando a bajar un poco los contagios diarios, es probable que cierre al doble de China en 200,000 contagios. A partir de ahí, siguen los contagios, pero a una velocidad mucho menor. Entonces, lo que les decía del 80-15-5, el otro 15% significa personas que sí tienen más molestias derivadas del coronavirus y que por lo tanto requieren atención hospitalaria, lo que no quiere decir internarlos en un hospital. Puede ser que estén 1 o 2 días, que requieran algunas cuestiones y ese 15% abandona el hospital, no mete estrés al personal médico. Y la atención se da sobre ese otro 5%, que es la gente que por distintos motivos sí requiere cuidados críticos, específicamente terapia intensiva, médicos expertos en terapia intensiva, enfermeras especializadas en terapia intensiva, respiradores mecánicos, ayuda, etc. Un 5%. ¿Contraer la enfermedad significa morir de manera segura? No, por eso está la tasa de letalidad a nivel mundial del 20%, que quiere decir de cada 100 que contrajeron la enfermedad, 80 se recuperaron y 20 fallecieron. Pero esto va a cambiar de país a país. Tiene que ver con las condiciones hospitalarias, con las medidas tomadas por los gobiernos
y también con la disciplina de la población, porque se habla mucho de Corea en el sentido de que Corea efectivamente es el país que los datos nos dicen hasta el momento, es el país que ha tenido mayor éxito para detener la epidemia en su país, abajito de 10,000. Pero hay que tomar en cuenta que eso también depende de las poblaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque está perfectamente determinado que no nada más es la edad un factor de riesgo. Ya les mostré en el caso de Italia, que tiene bien estudiado, que está falleciendo la gente arriba de 60 años de edad. No. También tiene que ver, por ejemplo, en el caso de nuestro país, que hay enfermedades que son las más comunes en el muerte, que son principales causas de muerte, como la cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, los infartos, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, infección de las vías respiratorias, enfermedades de Alzheimer, otros tipos de demencia, cáncer de tráquea, bronquio, pulmones, diabetes mellitus, accidentes de tráfico, enfermedades diarreicas, tuberculosis. Otra población en riesgo, y es en lo que estamos prácticamente todos en estas medidas de cuarentena, es para proteger a la gente mayor y también para proteger a la gente que está más débil por situaciones de enfermedades previas, por enfermedades que ya tenían hasta 3 enfermedades cuando les llegue el virus, otros tenían 2, y también para proteger a todas aquellas personas que por sus condiciones socioeconómicas no se pueden aislar. Me refiero a todos aquellos mexicanos que viven al día y que tenemos un país que hay que recordarlo, el neoliberalismo nos dejó un país con 60 millones de pobres, con un sistema sanitario desmantelado, con un déficit de 9,000 especialistas y que ahora estamos pagando el precio de esta situación. Bueno, esto es mi comentario. La recomendación es fuentes oficiales, análisis serios de datos, vernos en el espejo de otros países. El comportamiento en México no tiene por qué ser diferente al de otros países, el comportamiento va a ser el mismo. Vamos a tener un periodo de crecimiento acelerado de casos confirmados, vamos a tener un crecimiento más acelerado de los casos día con día, vamos a tener también un crecimiento más acelerado en el caso de fallecimientos, como ha pasado en todos los países. Y eso no es porque en México se estén haciendo las cosas mal, no, en todos los países, desde Alemania a Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Italia, España, Reino Unido, los países han venido aplicando medidas bastante semejantes. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar? La cuestión económica. Es evidente que México, después de 30 años de neoliberalismo y de ser un país saqueado, no va a tener los recursos que tienen países ricos que se pueden dar el lujo de adquirir equipo médico, de adquirir mascarillas, respiradores, que tienen industrias que se pueden adaptar, que han invertido en ciencia y tecnología y que no dependen del extranjero como nosotros. 30 años de neoliberalismo en México nos han dejado un país que importa el 96% de la tecnología que consume. Esto es lo que nos han dejado 30 años de gobiernos del PRI y del PAN. Un país extremadamente débil, pero que sin embargo tenemos que apostarle a salir adelante y a ser muy serios, a no pasar fake news, a desenmascarar a los que dicen mentiras y tener la cabeza fría y hacer un análisis. Bueno, espero que les haya sido útil esto. Soy el maestro Ángel Valderas Puga, Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Vuelvo a agradecer a Esteban, a Beto y a Elizabeth, jóvenes de Sonora, por preocuparse por organizar esta conferencia, y vamos a abrir una serie de preguntas o una serie de objeciones o una serie de comentarios para que podamos comentar, y si puedo responder, con mucho gusto lo vamos a hacer. Nos vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Hola, muy buenas tardes. Tenga cada uno de ustedes que nos está escuchando en esta linda tarde y noche para los que se encuentran en la Ciudad de México, ¿no? El día de hoy tenemos a un gran profesor que nos acompaña, un invitado muy especial para cada uno de nosotros, el profesor Ángel Valderas Puga.
Él es profesor universitario de la Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Qué tal? ¿Cómo está el día de hoy? Hola, buenos días, saludos a todos los que están siguiendo esta transmisión. Es un gusto tenerlo aquí, no nada más como el profesor que es usted, sino también como el presidente del Consejo Estatal de Morena de la ciudad de Querétaro. ¿Es correcto? También hay que hacerse espacio para todo. De todo un poquito, ¿no? Exacto. ¿Cómo ve la situación que se está llevando ahorita en la actualidad, tanto en la Ciudad de México como lo que se está viviendo en otros países referente al coronavirus? Mira, la idea es, por ejemplo, yo partiría del último, del ingeniero electrónico que se comunicó, que está ahorita escuchándonos, porque ese tipo de propuestas, digamos, hay varias. Yo soy profesor en el área de la ingeniería biomédica y aparte en el Tecnológico de Querétaro hay compañeros que están tratando de echar adelante proyectos de ingeniería que tienen que ser desde el diseño de mascarillas hasta el diseño de respiradores mecánicos y cualquier proyecto que tenga que ver con potenciar el sistema inmunológico es algo que puede ser muy bueno. En la plática que di señalé que uno de las desventajas que tiene México para enfrentar esta pandemia es el resultado de 30 años de neoliberalismo en donde se apostó no a la tecnología mexicana, no a la creatividad mexicana, no a la inteligencia mexicana, sino que se apostó a comprar todo del extranjero. En momentos como este es cuando nos damos cuenta de una tremenda debilidad que tenemos como país, porque tenemos que importar de China, por ejemplo, las mascarillas, tenemos que importar de China guantes, tenemos que importar respiradores. Ahora, no somos los únicos. Hay que señalar que dado que lo que se ha manejado en el sistema económico en los últimos años, pues gran parte de la producción a nivel global se lleva a cabo en China. No somos los únicos que estamos importando de China. Los países europeos también están importando de China. Pero un país más fuerte, y regreso a las propuestas de los ingenieros mexicanos, yo creo que la ingeniería mexicana y la medicina mexicana podrían salir fortalecidas de esta crisis que va a ser una crisis social, no nada más es una crisis médica, pueden salir fortalecidos si aprovechamos la creatividad, el ingenio y la inteligencia y la preparación de los mexicanos para ir sustituyendo tecnologías que dependen del extranjero. La situación no es nada agradable para México. Quien ve Ahí Les Va, con una periodista de Russia Today, que yo recomiendo mucho, sacó ya un programa sobre la cuestión de piratería. Aquí los países que tienen más dinero y que tienen más poder son los que tienen la capacidad, por ejemplo, de confiscar equipo médico. Y eso ya lo está haciendo Estados Unidos, que pasa por encima de Alemania, del Reino Unido, de Italia, de España, etcétera. Y Francia pasa por encima de Italia y de España, Italia pasa por encima de Grecia. Todo se está jugando en el hecho de que muchos países no tienen la capacidad de producir los implementos médicos o los insumos médicos que en este momento se necesitan para atajar una crisis pandémica que puede meter en un fuerte estrés a las unidades de cuidados intensivos. Y por eso la idea de la conferencia era que los mexicanos tenemos que estar muy atentos de lo que se está haciendo en otras partes del mundo, de cómo ha ido avanzando el contagio, de cuáles son los factores que intervienen para que aumente la tasa de letalidad, porque México no está inmune. No, México va a seguir un patrón que están siguiendo los demás países, que ha seguido Canadá, que han seguido otros países de América Latina. Lo único que diferencia el comportamiento de un país a otro es la velocidad a la que se están moviendo las cosas. Pero el comportamiento cualitativo
es muy parecido de un país a otro. ¿Qué cambia fundamentalmente? Cuando inicia tu fecha de crecimiento acelerado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a pesar de que ellos tenían casos ya confirmados desde enero, se disparó todo hace muy poco. Entonces, esa fecha, cuando comienza el crecimiento acelerado de Estados Unidos, no coincide con la fecha de ningún otro país. Ellos comenzaron ahí y lógicamente comienzan de manera desfasada con respecto a Europa. Y lógicamente Europa arranca de manera desfasada con lo que sucede, en China, en el Pacífico Occidental. Por eso es que los mexicanos tenemos que seguir esta situación de cómo se fue comportando en otros países, qué se necesita, qué puede suceder, qué pudiera ser útil. Bueno, pues que a lo mejor nosotros entremos a nuestro pico de contagios y de fallecimientos cuando otros países ya salieron de esa etapa. Por lo tanto, se pueden deshacer incluso de insumos médicos que ya no son tan urgentes como en el momento más crítico. El problema es que teniendo Estados Unidos con una tasa de contagio y de fallecimientos tan alta, pues el problema es que los Estados Unidos son capaces de no dejar llegar insumos médicos a México. Esa es una situación que es peligrosa y que se deriva del análisis de ver cómo se van comportando los datos sin filias ni sin fobias. Muy bien, muchas gracias. Hay un pequeño detalle que he estado viendo tanto en redes sociales como en las personas que andan afuera. Están utilizando mucho el cubreboca hecho por ellos mismos de tela. ¿Tiene el mismo funcionamiento? Mira, lógicamente yo no soy médico, pero todos nos tenemos que hacer una cultura que nos permita, regresando un poco, yo inicié la plática de hoy en YouTube señalando que es muy importante checar las fuentes y que las fuentes sean confiables. Hay protocolos, hay normas que se tienen que cumplir desde un medicamento hasta la utilización de un par de guantes o la utilización de un tapaboca. Ahorita es claro que los mejores tapabocas, por ejemplo, por dar un ejemplo, se fabrican en Estados Unidos, se fabrican en algunos países europeos, que son de la marca 3M en el caso de Estados Unidos, y conozco un laboratorio en Italia de la Universidad de Bolonia, que es el único que tiene capacidad en toda Italia de verificar que las mascarillas cumplan con los requisitos mínimos para poder ser utilizadas en diferentes niveles. ¿Cuál es el nivel más alto? Las mascarillas con la mejor protección las tiene que llevar el personal sanitario, médicos y enfermeras, o las personas que tienen la enfermedad y que por algún motivo tienen que salir a la calle. Esa es la mejor protección para los sectores que son más vulnerables, los que están más cercanos a personas contagiadas. Por otro lado, viene un segundo nivel en donde hay mascarillas que tienen que ser utilizadas por gente que efectivamente tiene el coronavirus y sale a la calle, o una protección mínima que tú tienes que tener. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en México? Que la gente se ha hecho mascarillas de tela en su propia casa por la sencilla razón de que si vas a una farmacia, ya desde hace semanas las mascarillas y también los guantes están agotados. No hay. Yo ayer, sin ir más lejos, pasé a 2 farmacias, tuve que salir a comprar víveres y aproveché para preguntar sobre mascarillas y guantes en 2 farmacias de 2 cadenas distintas. La respuesta fue: están agotados. Entonces, la protección con mascarillas de tela, pues ya lo han dicho los médicos, pues no es la mejor, ¿no? No es la mejor. Pero digo, de alternativa de no ponerte nada a usar al menos una de tela, pues lógicamente una de tela. Ahora, hay que tomar en cuenta que también se corre el riesgo de generar bacterias
Entonces hay que ser muy cuidadosos en términos de que esta mascarilla se tiene que estar cambiando o limpiando de manera regular. Desinfectando es mejor. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta que me hicieron llegar vía WhatsApp. Sí. Nos pregunta que si usted cree que la pandemia que está hoy en día sea un golpe blando para Andrés Manuel López Obrador. Mira, la oposición, hay distintos tipos de oposiciones y también es una cosa muy interesante. Yo di una referencia de la Universidad de Oxford, o World in Data, que vienen haciendo el rastreo de muchos indicadores, pero también la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford en Inglaterra hizo un seguimiento de las medidas tomadas por cada gobierno ante la pandemia. Y nuestro gobierno entra dentro del estándar, ¿no? Se ha comportado de una manera adecuada, pero lógicamente quien está haciendo esta valoración no es la oposición en México, son investigadores muy serios de la Universidad de Oxford, que ven qué medidas tomó el gobierno mexicano y cuándo las tomó. Es verdaderamente deleznable el papel de la oposición mexicana, porque casi puedo decir que es la que peor se está comportando en el mundo, incluso peor que la oposición española, que ya es mucho decir. ¿Por qué? Porque si uno monitorea The Guardian, por ejemplo, periódico inglés, o Liberación, periódico francés, o República, italiano, o si uno ve televisión española, o consultas periódicos en España, periódicos incluso en Alemania, en Bélgica, en Holanda, realmente las oposiciones no están tratando de lucrar con una tragedia y con una problemática que es muy fuerte, que es muy grave y que va a dañar a todos, gente que está en el gobierno y gente opositor. Entonces, a mí me parece deleznable tratar de utilizar una pandemia porque además no tienen elementos ni tampoco tienen argumentos. Precisamente el análisis de datos que yo acabo de mostrar da el orden de magnitud de lo que significa tener una pandemia. Ya de entrada, países y potencias económicas con más dinero que México y con un sistema de salud mucho más poderoso que México, pues están rebasando las 10,000 muertes. Y comenté, fue Inglaterra, Francia, España, Italia y la economía número 1 en el mundo, los Estados Unidos. Son países que ya rebasaron las 10,000 muertes. Y esas muertes tienen que ver con la presión al sistema sanitario, pero también con la población. La población mexicana es de más riesgo que otras poblaciones por obesidad, por diabetes, por problemas cardiovasculares y por toda otra serie de enfermedades que se tienen más en México con una mayor incidencia. Tenemos una población con mayor riesgo. Segundo, tenemos una sociedad más indisciplinada que otros pueblos, por ejemplo los suizos, o por ejemplo los alemanes, o por ejemplo los franceses. Tercero, tenemos condiciones socioeconómicas que impiden que la gente pobre establezca las medidas que están aplicando en otros países, por la sencilla razón de que viven al día y de que si no venden sus productos, pues no viven. Así de sencillo. Y por último, también tenemos que tomar en cuenta que tenemos un sistema de salud que ha sido un desastre y que ha sido una herencia del PAN y del PRI, y esto hay que decirlo muy claro. El sistema de salud en México es una herencia de PAN y PRI que lo desmantelaron. Los que tenemos ya una cierta edad, mira, yo de niño recuerdo, a mí me operaron en el ISSSTE, a mi mamá la operaron en el ISSSTE. Cuando íbamos a las citas en el ISSSTE, prácticamente te atendían casi inmediatamente. Salías de una consulta del ISSSTE con tu medicina a precio subsidiado, que la comprabas directamente dentro de los hospitales del ISSSTE o en las farmacias del ISSSTE, que había no solamente al interior de los hospitales, sino también fuera. Todo eso ya no existe.
Yo cuando empecé mi vida profesional en la universidad, yo cotizo al Seguro Social, además de cotizar al ISSSTE. La verdadera situación es que muchos de mis compañeros no acudimos al Seguro Social porque perdemos mucho tiempo en sacar una cita. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo? Pues que ha disminuido la proporción de médicos por cantidad de habitantes. En ese sentido, los médicos del sector público, salubridad, hospitales generales, ISSSTE, Seguro Social, se les ha incrementado el número de pacientes que tienen que atender. Entonces, es evidente que ante esa situación, pues va a haber problemas, sí va a haber problemas, pero también tenemos que ver nosotros quiénes son los responsables. Entonces, es curioso que los responsables de ese desmantelamiento del sector público que fueron estrangulando para favorecer a la medicina privada y para llevarnos a un modelo como el norteamericano, hoy traten de aprovechar eso para tratar de golpear a un gobierno que sinceramente lo está haciendo bien. Esa es la situación. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno de los compañeros que nos están acompañando en este momento que guste hacer una pregunta libremente o comentario? Nos gustaría hacer hincapié también de que en los países donde se ha tenido este problema tan masivo, existen algunos factores importantes. Por ejemplo, la sociedad de Estados Unidos está muy dañada por sus adicciones, por las drogas que han estado consumiendo masivamente, y que su juventud realmente tiene un problema severo en cuanto a su calidad, en cuanto a su calidad orgánica. Claro, esa es otra situación que tiene que ver. Mira, ahorita mientras estábamos diciendo esto, me estoy entrando incluso en un sitio que no es sospechoso de ser filomorena, que es el sitio del Banco Mundial, para buscar uno de los indicadores más importantes de salud, que es cuántos doctores tienes para tu población. Y normalmente es un indicador que te marca cuántos médicos tienes por cada 1,000 habitantes. Eso ya nos permite hacer una idea. Y resulta ser que el país en el mundo que tiene más médicos por habitantes es Cuba. Cuba tiene 8 médicos por cada 1,000 habitantes. Suecia tiene arriba de 5, al igual que Austria. Uruguay tiene 5 por cada 1,000 habitantes. Alemania tiene 4, Italia tiene 4, España tiene 4, Argentina tiene 4. Pero si me voy a buscar a México, me tengo que ir más abajo del Reino Unido, más abajo de Canadá, más abajo de Estados Unidos, que tiene 2.6, y México tiene 2.2. ¿Esto qué significa? Que comparado con países donde la epidemia pegó muy fuerte, como España e Italia, México tiene la mitad de médicos. Entonces, imagínense lo que tiene un médico mexicano comparado contra un médico español o contra un médico italiano, por no hablar también de un argentino o de un uruguayo. El médico mexicano tiene que atender en el mismo tiempo el doble de pacientes. Y esto nos lo han comentado amigas que trabajan, que son médicos, que trabajan en el Seguro Social, que es la política que siguió el PAN y el PRI. Mientras un médico italiano, un español, un uruguayo atiende a 2 pacientes en 1 hora, lo que significa que les puedes dar una atención de media hora para hacer un buen diagnóstico, el médico mexicano tiene que atender a 4. Pero entonces ya no son 15 minutos por paciente, sino que esa hora se tiene que dividir entre 4 personas y por lo tanto te tocan 15 minutos en vez de media hora. Pero además aumentan los tiempos muertos, porque 4 personas en 1 hora, en lo que entran, en lo que salen, en lo que checas el expediente, el nombre, resulta ser que un médico mexicano dispone de 10 minutos para dar un diagnóstico a una persona, mientras que un médico español o un médico italiano dispone de 25 minutos. Y la otra es lo que cuenta el ingeniero. Efectivamente, él tiene razón. Aquí habría que preguntarnos los mexicanos, y es muy curioso, ¿por qué la derecha mexicana
guarda un silencio absoluto sobre el desastre que está pasando en Estados Unidos. No quisiera ver qué dirían si el desastre que está pasando en Estados Unidos fuera Venezuela, fuera Cuba, o fuera México, o fuera Argentina ahorita con el cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque están calladitos y no se dan cuenta que la principal potencia en el mundo, Nueva York, con una tasa de mortalidad que supera incluso a la de países enteros, ¿no? Di el dato en la conferencia que de los 23,000 muertos en Estados Unidos, la mayor parte corresponde a Nueva York y corresponde a Nueva Jersey. Pero esta situación también hay que decirla, si uno se va a los datos desagregados, la de los 10,000 muertos en Nueva York, que imagínense, los muertos en Nueva York superan a los muertos de países enteros, incluso en China. En China han fallecido por el coronavirus un poco más de 3,300 personas, solo en el estado de Nueva York, 10,000. Es lo que señala el ingeniero. El problema que tiene Estados Unidos es un modelo privatizado de salud, donde si tienes dinero, te atienden, y si no, no. Yo estuve en Estados Unidos, en Houston, el año pasado, estuve también en Nueva York en otros años, trabajo con profesores norteamericanos que están en situaciones de precariedad, profesores universitarios, y bueno, una consulta en Estados Unidos te cuesta $150, es decir, 3,000 pesos. El seguro más chafita, seguro médico que te cubre la mitad de los gastos, te puede costar $400, 8,000 pesos. Ayer Televisión Española Internacional entrevistó a una serie de españoles que están atrapados en Nueva York, que trabajan en Nueva York, y que ellos decían, es que con $400 al mes de pagar un seguro médico y solamente me cubre la mitad, no garantizamos estar atendidos en terapia intensiva, por ejemplo. Pero también tiene que ver con la población. Efectivamente, en Estados Unidos yo no he notado medidas drásticas de distanciamiento social. Basta entrar a cualquier aplicación que muestre el tráfico aéreo para ver que en Estados Unidos la gente se sigue moviendo muy fuerte, pero también es el tipo de población. Efectivamente, hay mucho consumo de droga y también hay una serie de enfermedades ligadas al tipo de alimentos que consumen. En poblaciones como la italiana, que es famosísima la dieta mediterránea, que tienen un consumo muy sano, que tienen prácticamente muy poca gente con obesidad, aún así les pegó en el norte de Italia, que es la zona más rica, la que tiene los mejores hospitales, la que tiene la mayor cantidad de médicos, la que tiene mayor cantidad de enfermeras, la que tiene los mejores equipos, y aún así les está pegando muy duro. Entonces, yo creo que la oposición mexicana haría bien en serenarse, en mostrar un poco de humanidad y en tener también un poco de autocrítica, porque el sistema de salud que hereda el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es directamente los años de desmantelamiento que aplicaron el PAN y el PRI. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario más o pregunta? Quiero presentar a mi esposa. Mi esposa es traumatóloga con una subespecialidad en traumatología pediátrica y ha vivido, desgraciadamente, el mal manejo administrativo del hospital donde ella trabajó. Ella ya es jubilada, que tenían, por ejemplo, un sistema, o tienen todavía un sistema de cómputo que les regalaron y que jamás se adaptó a las necesidades del hospital. Es más, cuando la sala de espera estaba llena es porque estaba trabajando el sistema informático, y cuando no había mucha gente esperando es porque lo estaban haciendo a mano. Una contradicción total. Yo quería hacer una pregunta. Buenas noches. Mire, soy la doctora María de los Ángeles Mata Chávez, a sus órdenes. ¿Cómo haremos, doctor? Mire, he vivido la medicina institucional y ahorita nos estamos topando con estas personas que no son, para mí no son oposición, son gentes que no tienen conciencia de lo que están haciendo. Hay insumos, y lo he visto en mi hospital, y lo he visto hacer otras personas
Ya tenemos insumos, pero esos insumos, algunas personas, algunos trabajadores, los toman, se los llevan y los revenden. ¿Cómo hacer en este momento, cuando aparece un sujeto que es un cómico y que dice que fulano de tal, que un doctor le habló y que esto y que lo otro, y que no hay respaldo de los gobernadores? Los gobernadores son en realidad tan mezquinos y tan ladrones que lo que están haciendo es, yo gobierno te estoy mandando insumos y tú dices que no te están llegando. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde está eso? ¿Qué estamos haciendo para que esos insumos que están necesitando en los hospitales no se pierdan, no se los roben y las personas que en realidad están tratando a los pacientes sean las que las usan? Otra cosa que decía y preguntaba la señorita es, en el momento vi la conferencia del doctor Batel y él dice algo muy importante. Los cubrebocas únicamente deben de usarlos las personas que están enfermas y los de alta eficiencia los tienen que usar los médicos que están atendiendo a los pacientes y toda el área médica. ¿Por qué? Porque él comentaba que acudió al Congreso y encontró que sujetos que ni están atendiendo pacientes tenían las mascarillas más importantes, los cubrebocas, y no están enfermos. O sea, eso es importante que sea masivo, porque la gente no está entendiendo, la gente está saliendo, la gente en México somos muy maleducados y hacemos todo lo contrario. Todo lo que nos dicen, no hagas esto, lo hacemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer para que esos insumos no se nos estén perdiendo? Porque el gobierno compra y los gobernadores primero dicen, es que no tengo, y quieren estar mamando del presupuesto. Ellos tienen su presupuesto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué ellos no se están haciendo responsables? ¿Y por qué no hay ese material que ya se envió? ¿Qué está pasando? ¿Alguien se lo está robando? ¿Alguien no lo está sacando? Mencionaban hace aproximadamente una semana y media que cuando entregaron algunos hospitales a los soldados, a lo que es el ejército, en bodegas encontraron material de camas, encontraron medicamentos para el cáncer ya caducos. O sea, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué ponerle el pie al gobierno y por qué maltratar a la sociedad? Porque ese es un maltrato. Si yo necesito un medicamento y no hay consecuencia, entonces dices, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Está bien, no estoy de acuerdo con eso, lo entiendo perfectamente, pero no puedo ponerle el pie para que la sociedad que somos nosotros nos enfermemos y no nos atiendan. Claro, mire, aquí hay una situación que nuestro gobierno ha tenido que estar luchando contra esta corrupción, porque esta situación que me señalan del sistema de cómputo regalado, en realidad yo siendo profesor de la Facultad de Ingeniería, tengo muchos exalumnos que trabajan a nivel en gobierno, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Van desde Comisión Federal de Electricidad a Pemex y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, toda una serie de instituciones, incluso, repito, en gobiernos, porque, por ejemplo, muchos de ellos son ingenieros en sistemas computacionales, entonces trabajan no nada más en empresas privadas, sino también en organismos gubernamentales. Y aquí estamos batallando contra la corrupción de muchos años, en donde se han dado contratos por amiguismo, en donde se pierden en los meandros de la burocracia. Hay que recordar que, por ejemplo, Felipe Calderón, para atacar la pandemia, que fue mucho más débil de la actual del coronavirus, la del SARS-12, pidió prestado y no se sabe en qué quedó ese dinero. Los excedentes petroleros que recibieron los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, que amontan casi un billón de pesos, no se sabe dónde quedaron. Entonces, nuestro gobierno tiene que avanzar también por la dirección de parar la corrupción, pero también la gente tiene que tener una cuestión más responsable, más solidaria. Este es un problema colectivo, no es un problema individual, y desgraciadamente pareciera ser que a veces los mexicanos
lo que necesitan, como en las lucha libre, que se dice ver sangre. Desgraciadamente parece ser que lo que necesitan para convencerse es que haya muchos muertos para darse cuenta de la gravedad de la situación y actuar en consecuencia. Por ejemplo, es una medida solidaria que nos quedemos en casa todos aquellos que podemos hacerlo, porque eso favorece a la gente que no se puede quedar en casa por motivos laborales, porque reducimos la posibilidad de que nosotros los contagiemos a ellos. Las personas que tienen que salir por su trabajo a los trabajos, pues tienen una mayor probabilidad. Justamente hace 2 días leía un artículo en la zona de Bérgamo, en Italia, que la zona que más ha golpeado en Italia es Lombardía, y dentro de Lombardía son las provincias de Bérgamo, Brescia y Milán, pero, por ejemplo, ahí se contaba que no suspendieron el trabajo, y no suspendieron el trabajo a pesar de que el gobierno ya había suspendido las clases. Resultado, una altísima tasa de contagio, pues porque la gente tenía que salir a trabajar a las fábricas, y en ese salir a trabajar, regresas con tu familia y tú mismo contagias a tu familia. Yo creo que tiene que ser una cuestión de gobierno, aplaudir lo que el gobierno está haciendo bien y poner nuestro granito de arena los ciudadanos. Yo tengo la ventaja que estoy en comunicación directa con muchos extranjeros. Ahorita estoy en contacto con gente de Canadá, de Estados Unidos, de Suiza, de Francia, de Alemania, de España, de Italia, porque tengo los contactos y porque es gente con la que trabajé y porque son mis amigos o porque fuimos compañeros de trabajo. Entonces, eso no, me permite a mí ver la vida cotidiana de lo que está viviendo esta gente y de que es una cosa que sí va en serio y que realmente las oposiciones le han bajado de tono, porque ahorita lo más importante es salvar la vida de la gente. Y incluso yo vi que Andrés Manuel López Obrador llamó a una tregua de 1 mes, pero aquí el gran problema es que la oposición está lanzando una serie de mentiras, una serie de noticias falsas, que ellos quisieran creer que son verdaderas, porque se trata simplemente de mentir, 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 mentir. No se sabe ni siquiera cuáles son los parámetros, qué es lo que quisieran. Están muy molestos algunos empresarios porque no se les rescata. Sí, pero durante décadas se les rescató, y así como se entregó el sistema bancario a extranjeros, se entregaron contratos a grandes compañías constructoras extranjeras como OHL o como Odebrecht, y eso, bueno, vino a darle en la torre a empresarios mexicanos. Es hasta una cuestión de cinismo o de hipocresía el haberse quedado callado durante tanto tiempo y hoy sí tratar de mostrar un espíritu crítico. Yo no se los creo porque nunca lo he visto. Se quedaron callados. Es una soberana tontería, por ejemplo, pedir que se deje de construir la refinería de Dos Bocas para un país que está importando 600,000 millones de pesos al año de gasolina, gasolinas, diésel, que se tendrá que estar produciendo en el país. Si no construimos la refinería, vamos a tener que seguir importando 600,000 millones de pesos anuales. Y otro indicador muy importante, este país tiene una deuda heredada de Peña Nieto y de Felipe Calderón, fundamentalmente, del orden de 11 billones de pesos, de los cuales en 2019 y 2020 hemos tenido que estar pagando 750,000 millones de pesos solo de los intereses de la deuda externa. 750,000 millones de pesos de una deuda que no sabemos en qué se gastó y que supera el presupuesto anual total del sector salud. De esta magnitud es el robo. Entonces ahora es curioso que la gente que se robó el dinero digan, es que el gobierno tiene que rescatar a los empresarios. Sí, pero ¿qué es lo que piden los empresarios? Pues los empresarios prácticamente están pidiendo que el gobierno pague los salarios de sus empleados. Esto es un poco como las Afores. Cuando los Afores ganan dinero, se quedan con las ganancias. Y cuando son las pérdidas, las socializan con los trabajadores. Aquí los empresarios es lo mismo. Cuando tienen grandes ganancias, sacan el dinero del país
Es de la semana pasada la noticia de la jornada de que mexicanos tienen en el extranjero 76 mil millones de dólares, lo que quiere decir 1.5 billones de pesos de riqueza generada en México que han sacado al extranjero. Sí, pero también tenemos la noticia de la gran evasión fiscal, que hasta antes de la llegada de Morena al gobierno era de alrededor de 250 mil millones de pesos al año de evasión fiscal. Es decir, dinero que no se paga al gobierno. Si ahorita en este momento los empresarios dicen, no queremos pagar impuestos, perfecto. La pregunta es, ¿y de dónde se van a pagar los gastos médicos de enfermeras, médicos y hospitales? Hay una cuestión clave, este país no es la tierra de jauja, ni siquiera Estados Unidos está pudiendo atender la emergencia con todos los enormes recursos económicos que tiene, como los tiene Francia, como los tiene Alemania, como los tiene el Reino Unido. Entonces a mí me gustaría que la gente dijera, por ejemplo, dicen una serie de tonterías, por ejemplo, es que en México hay pocos casos confirmados porque se debería de hacer la prueba a todos. A ver, ningún país en el mundo, ninguno, está haciendo la prueba a todos sus ciudadanos. No hay ni capacidad técnica, no hay ni capacidad de insumos, ni siquiera Corea. Corea es el país en el mundo que más pruebas está haciendo a sus ciudadanos y tiene capacidad de aplicar 1 millón de pruebas a la semana, es decir, 4 millones de pruebas al mes. Vamos a conceder que México invirtiera ese dinero para hacer pruebas a todos los ciudadanos con la capacidad altísima de Corea, que tiene su propia industria biotecnológica, pues para México, que tiene 130 millones, si lo dividimos entre 4, pues estaríamos hablando de 30 meses, 35 meses. 35 meses son 3 años. O sea, terminarían las pruebas para toda la población hasta el año 2023. Es una soberana tontería. Pero además hay que tomar en cuenta que las pruebas miden al momento. Si yo me hago la prueba y en este momento no tengo el coronavirus, eso no quiere decir que no lo puedo tener mañana. Me haces la prueba hoy y me puedo contagiar. Los hospitales privados en México están cobrando entre 6,000 y 10,000 pesos cada prueba para de coronavirus. Si nos vamos a lo bajito, los hospitales privados, si me voy a lo más bajo, que lo dijo el secretario de Salud, cada prueba en México costaría 3,000 pesos cada prueba. Para un país con 130 millones de habitantes, solo la pura prueba nos costaría 390,000 millones de pesos. A mí me gustaría, la gente tonta que dice hay que hacer pruebas a todos, pues que nos digan de dónde vas a sacar ahorita 390,000 millones de pesos que vas a destinar única y exclusivamente a hacer una prueba que además va a ser en muchos casos inútil porque mucha de la gente no va a salir positiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como mexicanos? Ser un poco más analíticos, sí debatir, sí exhibir a la gente que está contando mentiras y sí exhibirlos en sus argumentos patito que manejan, como esta situación. No es exclusivo de México, ¿eh? En otros países también la gente hace propuestas, pero en México la oposición está desatada, básicamente porque 30 millones de votos pues no se los quitan de encima fácilmente y de alguna manera lo que tratan de aprovechar es golpear al gobierno, echarle la culpa de todo. Puede ser desde que una enfermera no encuentre un suero en un hospital la cuenca del Papaloapan a culpa del presidente de la República. Se rompió el guante de un cirujano en Baja California Norte, culpa del presidente de la República. Creo que es el único país en el mundo que le está echando la culpa a su presidente de todo, absolutamente de todo, si llueve, si no llueve, si hay sequía, lo que es una soberana estupidez, porque ya lo comentó la doctora traumatóloga. ¿Y dónde están los gobernadores? ¿Dónde están los 32 gobernadores? Pues no, que son muy machines y que manejan sus estados. ¿Qué son las medidas que están tomando? ¿Dónde están las medidas de austeridad?
porque hay que tomar en cuenta que hay hospitales que no dependen nada más del gobierno federal, hay hospitales que dependen también de los estados y ellos tienen un presupuesto y hay que recordar que muchos de ellos no quisieron entrar al INSABI, dijeron que ellos iban a manejar sus propios recursos. Entonces es muy curioso que permanentemente le estén pidiendo a la federación dinero, pero que ellos ese dinero no lo estén invirtiendo en lo que se tiene que invertir. Muy bien, tenemos una pregunta más de nuestro compañero Esteban. Ingeniero, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación de Hipatia. Mira, como todas las crisis a veces tienen salidas a la derecha y salidas a la izquierda. Es evidente que las fuerzas económicas van a empujar a salidas hacia la derecha en el sentido de profundizar justamente el neoliberalismo, aprovechando el confinamiento social, regímenes más autoritarios, etcétera, que eso va a depender de la especificidad de cada país. Ahí veamos la actuación, por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? Que en plena crisis de coronavirus, ya con miles de muertos en su país, él estaba pensando en hacer la guerra a Venezuela, pero también hay que apostarle a que los pueblos están recuperando la solidaridad y hay ya en Europa, sobre todo, una fuerte corriente que está cuestionando lo que los mexicanos tendríamos que cuestionar, que son ubicar a los culpables, y los culpables son los que desmantelaron tanto los servicios públicos de salud como los servicios de educación, porque son ellos los culpables de esta crisis. De hecho, médicos italianos la semana pasada hicieron una huelga en plena crisis de pandemia, la huelga duró 1 minuto, después les podría socializar el video que exhibieron, en donde dan datos precisos del desmantelamiento y la disminución de médicos, en proporción a la población de médicos, de personal de salud, de camas de hospital, etc. Muchos europeos lo tienen muy claro, tanto en Francia como en Italia como en España, porque los que hemos tenido la oportunidad de vivir temporalmente en esos países, conocemos muy bien sus sistemas de salud, años luz sobre el norteamericano y no se diga sobre el mexicano, el de América Latina, pero que se han ido metiendo en crisis por todas estas políticas neoliberales de favorecer a los privados, de mandar toda una serie de terapias, por ejemplo, a hospitales privados. Lombardía, la crisis más fuerte de la pandemia en Italia, pues después resulta ser que hoy se descubre que el primer ministro de derecha, bueno, el análogo del gobernador de la Lombardía, Roberto Formigoni, tenía negocios en el sector salud. Y entonces yo desde el poder privatizo el sector público para beneficiarme personalmente del sector salud. Entonces, hay que apostarle a los pueblos. Aquí tenemos que empujar una salida de izquierda. Una salida de izquierda significa recuperar los sistemas de salud públicos, aumentar la capacidad de cobertura a la población, como está haciendo este gobierno, que ya metió en la Constitución el derecho a la salud, y apostarle a mejorar los sistemas de salud. No hay de otra. Si de por sí, repito, si países con sistemas de salud fuertes les está costando trabajo luchar contra la pandemia, pues ¿qué nos va a pasar a nosotros? Y tenemos que denunciar a toda la gente que miente, tenemos que exhibirla como mentirosos, que pierden credibilidad. Ya salió la doctora, la delegada del IMSS en Baja California, a desmentir al tal señor Derbez, y simplemente hay que exhibir sus mentiras y decir, miren, son mentirosos, muy mal, por ejemplo, la señora Denise Dresser, otra que se plantea lo mismo. Es gente que lo que les interesaría es que en México haya muchos muertos, ¿no? Salió por ahí la etiqueta Sopilota Dresser, muy bien puesta, no sé quién se la inventó en Twitter,
pero están en una situación de que ellos quieren, están asociando muertes o contagios a una responsabilidad del gobierno. Veamos el caso de la señora Dresser, casi matando al empresario Curry Harfush como primer muerto del coronavirus. Hoy sabemos que el señor estuvo en Vail, Colorado, donde no cualquiera va a esquiar a Vail, Colorado, así como 400 personas de Jalisco, gente con dinero. Basta ver la información de la tabla de contagios del gobierno de México para ver que casi todos los primeros contagios vinieron del extranjero, principalmente vinieron de mexicanos que habían estado de vacaciones en Estados Unidos, en Francia o en Italia. Prácticamente, es decir, este es un virus que nos trajo gente empresaria, grandes empresarios, exfuncionarios públicos. Falleció ayer o hoy, parece, ayer o hoy, Ruiz Sacristán, de la Bolsa Mexicana de Valores, creo, y que había viajado con el señor Curry Harfush a Vail, Colorado. Entonces, esa situación nosotros también tenemos que plantearla, ¿no? Y otra cosa, exhibir a esta derecha que no toca ni con el pétalo de una rosa a lo que está haciendo Donald Trump. Donald Trump está haciendo porquería y media en su país, se le está muriendo muchísima gente, está a años luz de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, pero medios y cosas de la derecha no dicen absolutamente nada. Y nos tenemos que preparar a números más altos. Por eso también tenemos que comparar con otros países. Y si nos quieren decir, es que en México ya van 100 muertos, sí, pero en Estados Unidos ya van 22,000, y en Inglaterra ya van más de 10,000, y en Italia fueron 20,000, y recordarles permanentemente que si estamos en esta situación, se deriva de la precariedad laboral que también ellos pusieron. ¿Por qué? Porque ahorita muchos trabajadores europeos que no están trabajando acceden a fondos de seguro de desempleo. Por ejemplo, los jubilados siguen recibiendo su pensión, pero en México no tenemos seguro de desempleo. Y en México, además, muchos trabajadores, a partir de la legalización del outsourcing por parte del PRI y del PAN, no tienen previsión social, no tienen acceso al ISSSTE, no tienen acceso al seguro social, pero eso es resultado de la política neoliberal. Ojalá y estuviéramos en una situación europea donde el acceso a la salud es un derecho a cada ciudadano solo por el hecho de ser ciudadano. En México tenemos acceso al derecho a la salud ya cuando eres trabajador, solo si tienes un patrón que te inscribe al Seguro Social, solo si eres un trabajador federal y te inscriben al ISSSTE, pero de otra manera estás como en el modelo norteamericano. Tienes dinero, pagas, tienes mucho dinero, pagas un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, en esa situación tenemos que repensar, tenemos que empujar a una salida de recuperar el Estado social mexicano, no nada más salud, también educación, también nuestros energéticos, y eso es lo que tiene hipermolesta a mucha de la derecha en este país. Ellos quisieran un gobierno que todo el dinero se les entregara a ellos, ¿no? Y que después, cuando vengan las ganancias, se quedan con las ganancias, porque esto ya lo vimos con el rescate bancario y con el FOBAPROA, del cual seguimos pagando intereses de esa enorme deuda que dejó Ernesto Zedillo en complicidad con el PAN, en complicidad con un señor que se llama Felipe Calderón y con otro señor que se llama Diego Fernández de Ceballos. Entonces, tenemos que empujar hacia una salida a la izquierda. Y bueno, yo creo que ahí le tenemos que dejar, porque acá ya son las 10 de la noche. Y bueno, ahí está la transmisión. El video de la conferencia se quedó en YouTube. Luego ya con el equipo de Sonora nos coordinamos para ver cómo le hacemos a editar, ¿no? Que se puede agregar una pequeña, dejarlo de otra manera. Y bueno, porque yo cierro diciendo, nos vamos a la sesión de preguntas y respuestas, pensando que después nos íbamos a ir a Jitsi. Y pues muchos saludos a la doctora traumatóloga y al ingeniero electrónico a Ciudad de México. Y seguramente va a haber más conferencias de este tipo. Y ustedes también van a organizar más y vamos a coordinarnos para tener más información y trabajar más de cerca este tipo de cosas en todo el país. Así es. Gracias. Solo nos queda por el momento agradecerle una vez más por haber participado en este proyecto del ciclo videoconferencias.
no nada más para Sonora, sino para todo el país, porque es una manera de cómo concientizarnos, ¿no? No solamente de lo que está sucediendo, sino también de cada uno de los aspectos que queremos ir aprendiendo. Ok, pues nos coordinamos Esteban, Beto, Elizabeth, para ver cómo le hacemos para difundir más la plática. Claro que sí. Saludos Muchas a todos. Mucho gusto. Buenas noches. Hasta luego. Una producción de Hipatia para Amorenflix.